Hoy quiero hablarte de algo que una vez toqué en jóvenes y también toqué en célula, y quiero hablarle a la iglesia esto que a mí me parece necesario para que tú y yo de pronto podamos vivir o llevar una vida en el evangelio también responsable. Mira, el evangelio no se trata solamente de recibir bendiciones, el evangelio se trata de vivir un evangelio responsable, ¿sí? Un evangelio serio, un evangelio maduro. La palabra nos enseña a nosotros de que el Señor quiere que cada vez nosotros vayamos madurando en Él. Es decir, que cada vez vayamos alcanzando muchas más cosas, pero no cosas desde el punto de vista físico o material, sino desde el punto de vista espiritual. La palabra dice que Dios tiene preparadas grandes cosas para nosotros, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Y las grandes y ocultas serán una casa? No, la casa se ve. Una camioneta se ve. Hay unas cosas grandes y ocultas que tienen que ver con lo espiritual, con que el Señor imprima en ti dones, con que el Señor imprima en ti talentos, con el que el Señor imprima en ti cosas sobrenaturales que puedan servir para el crecimiento de la iglesia y del evangelio. ¿Ok? A eso el Señor quiere decirte, que te quiere mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y a eso tú y yo tenemos que apuntarle. Hay algo mucho más grande y oculto que aún nosotros no conocemos, que es lo último que tú y yo podemos apuntarle, y es la eternidad. Y tú y yo necesitamos de la eternidad con el Señor. Mira, no te estoy diciendo que si quieres, te estoy diciendo, necesitamos de una eternidad con el Señor. Porque si tú y yo no buscamos la eternidad con el Señor, entonces estamos siendo merecedores de una eternidad en el infierno, en la condenación. Tenemos dos opciones. Y la principal opción que tú y yo debemos apuntar, y si estás acá es porque estás apuntándole a ella, es a vivir una eternidad con el Señor. Amén. Pero para vivir una eternidad con el Señor hay que trabajar algo que la palabra nos enseña, que tiene que ver con la madurez, ¿ok? Con ese cristiano maduro que día a día va trabajando en sus errores, en sus luchas, en sus situaciones, en sus incomodidades, en cosas que a veces no están bien, a veces no huelen bien, no parecen bien, a veces tienen cara de que están correctas, ojo, pero también a la larga tú te das cuenta de que no son nada correctas. Te quiero hacer varias preguntas, respóndelas para ti, ¿oíste? Pero te voy a ir haciendo varias preguntas. Si alguien te traiciona, ¿cómo reaccionarías? Segunda pregunta. ¿Es lógico sentir lo que estás sintiendo? Si alguien te traiciona, ¿no? Tercera pregunta. ¿Algo puede ser comprensible y aún así ser incorrecto? Es decir, ¿puedo comprender lo que tú sientes, pero aún así estar incorrecto, lo que tú estás sintiendo? ¿Hasta qué punto tus emociones pueden o deben gobernar tus decisiones? O con la pregunta, vaya respondiéndosela a usted. ¿Hasta qué punto tus emociones pueden o deben gobernar nuestras decisiones? Otra pregunta, ¿tener una razón elimina la responsabilidad? Que tú tengas la razón elimina esa responsabilidad. Otra pregunta, ¿alguna vez has usado una herida como excusa para lo que sea? Ah, me hicieron, no me hicieron, por eso tal cosa. ¿Alguna vez has usado esas heridas como excusa? ¿Qué frase usas para justificarte? Yo soy así, me hicieron esto, estaba cansado, te pido perdón, pero... ¿Cuántos han hecho eso? Mira, yo te pido perdón, pero mira, recuerda que, o sea, como que te pido perdón a medias, ¿no? ¿Qué consecuencia trae justificar lo injustificable? Otra pregunta para ti y para mí también. Otra pregunta, ¿qué cambia cuando asumimos nuestra responsabilidad en vez de excusarnos? ¿Qué cambia cuando asumimos nuestra responsabilidad en vez de excusarnos? Excelente cuando me dieron ese cómo. Está pendiente, están atentos. Cuando no entienda, vuelve y pregunte. Así es. ¿Qué cambia cuando asumes responsabilidad en vez de excusarte? Otra pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Reconocer que te dolió o reconocer que te equivocaste? Y última pregunta, ¿qué desarrollaría más tu vida? ¿Defenderte o corregirte? Mira, ¿a dónde quiero ir con todo esto? En la vida nosotros vamos a conseguir muchas situaciones que pueden pasar durante todos nuestros años, que quizás sean lógicas, pero que a nosotros no nos justifican. Hay cosas que en nuestra vida son lógicas, pero no nos justifican, no son justificables. Alguien te pegó un pedrazo y reaccionaste mal,
Sí, de pronto tú dices, ok, es lógico que te reacciones mal, que te dé rabia, pero como cristiano se justifica de que tú levantes a trompada al otro. Tu esposo te engañó. Ok, es lógico que tengas ira, que tengas rabia, que sientas molestia, pero te justifica que lo engañes con otra persona porque traición con traición se paga. Entonces hay cosas que son lógicas, pero que no nos justifican. Situaciones en la iglesia, es que me pasó esto, entonces yo terminé haciendo lo otro. Ok, quizás sea lógico lo que estés sintiendo, pero justifica que tú hagas alguna actividad en contra de ello. Mira, hay cosas que son lógicas, pero no nos van a justificar. Y cuando nos presentemos delante del Señor, no va a haber justificación alguna. La justificación va a ser la sangre de Cristo. Mira eso. Por mucho que tú quieras meterte de argumentos o llenarte de argumentos, el día que nos presentemos ante el Señor, el único argumento válido va a ser la sangre del Cordero. Ahí no va a contar lo que hicimos, lo que no hicimos, que me traicionaron, que me hicieron, que en mi infancia vivía así, que es que a mí me tocaba cruzar 3 cerros y pelear con el diablo para llegar al colegio, entonces yo por eso a mis hijos soy duro, soy rígido, porque es que a mí me tocó vivir una infancia dura y hoy soy lo que soy porque esa infancia me tocó dura, entonces mis hijos tienen que... ¿Crees tú que eso puede justificar algo? Quizás sea lógico. Claro, yo estoy de acuerdo que a nuestros hijos no se les dé todo lo que las personas quieren, porque también estamos malcriando, está perfecto eso. Pero es lógico que un hombre o una mujer sea dura de corazón con sus hijos porque vivió una infancia dura. Es lógico que un padre dé todo lo que esté, aunque no esté a su alcance, porque vivió una infancia dura y quiere que sus hijos no vivan lo que él vivió. Tampoco se justifica. Quizás sea lógico de pronto tú decir, yo quiero brindar algo que esté por encima de mí. Pero ¿justifica eso? Mira, no te justifica, no nos justifica. Y yo entiendo a veces los corazones, y yo entiendo también porque a veces uno quiere hacer algo de pronto que sea lógico, pero que no nos puede justificar. Cuando tú y yo nos presentemos ante el Señor, lo único que va a ser válido va a ser la sangre que fue derramada por Él y que tú y yo asumimos como nuestra, parte de nuestra identidad, una sangre que habla de nosotros, una sangre que no va a hablar de quién eres tú por quién eres tú, sino quiénes somos nosotros por causa de Cristo. Esa es la que vale, esa es la única que nos va a justificar para que nadie dice la palabra, para que nadie entonces empiece a hablar de todo lo que hizo o se gloríe, sino que para que el Señor en realidad sea el que tome el honor, la gloria y el poder sobre cada uno de nosotros. Qué hermoso eso, ¿no? Es decir, todo lo que tú hagas o todo lo que yo haga, de alguna manera no va a tener valor para el Señor, solamente la sangre de Jesús. Pero en esta tierra la palabra nos enseña de que tú y yo debemos ser cristianos maduros y de que hay cosas que de pronto son lógicas por X o Y situación y que tú puedas expresar sentimientos, emociones, acciones que puedan ser un poco distintas a la identidad de cristiano y que de pronto a veces uno las haga porque quizás sean lógicas, pero de pronto no nos justifica. Es que como Afinia me tiene aquí, entonces yo se la voy a aplicar. Entonces, como ellos me tienen aquí con el recibo, entonces yo les voy a hacer un chanchullo allá a Afinia para ver cómo son las cosas. Porque si él me la aplica, yo se la aplico. Amén, iglesia. Esa excusa la he escuchado aquí en la iglesia, no, espero no escucharla, Dios mío, Padre, guárdanos. Pero sí la he escuchado en todos lados, en el trabajo, ¿no? Hay excusas que se escuchan, que yo he escuchado así, que yo se la aplico. Afinia viene, yo se la aplico. ¿Crees que es lógico de pronto que las malas mediciones, lo que llama Afinia, eso se llama un promedio? Mi hermana, colabóreme. Eso. No hablemos mal de Afinia, aquí tenemos una hermana que trabaja en Afinia. Ese promedio estimado a veces que Afinia saca, que no sé cómo lo saca, pero lo saca maravillosamente bien para ellos. Energía dejada, exacto, energía consumida dejada de facturar, así es el concepto, mi hermano, gracias. Ese concepto yo no sé cómo lo sacan, pero lo sacan maravillosamente bien para ellos. Lo sacan bien para ellos, pero a veces entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, hombre, ¿será lógico que de pronto yo busque la forma de aminorar ese costo? Quizás sí, pero te justifica como cristiano. Yo creo que hay formas distintas de aminorar esos costos, ¿no? Apagar más los focos, regular más el tema del consumo de la luz, mirar a ver cuál es el saco roto que tiene el aire prendido todo el día, ¿sí?
Porque de pronto a veces en las casas hay uno que anda con el aire prendido todo el día y lo pone a 16. Entonces a veces hay cosas que uno tiene que ser más bien consciente de que quizás aunque sean lógicas no te van a justificar y mucho menos con tu identidad o con la sangre del cordero que representas. Porque cuando a ti un cristiano llegue, imagínese usted llegando a Finia, voy a tocar este ejemplo, me gusta. Imagínese usted llegando a Finia porque lo sancionaron por una energía consumida, dejada de facturar, porque usted es un chanchullo. Y se encuentra con mi hermana Paola allá. Ay, vele, hermano, de la iglesia, ve. Ah, no, y nos falta eso, nos falta el que llegue, ¿no? Ojo, que también va, nos falta el que llegue. Mi hermana me colabora. ¿Qué testimonio brindaríamos nosotros ante la gente, ante la sociedad, ante el mundo, ante la ciudad? Ve el cristiano haciendo chanchullo. Entonces a veces uno piensa que eso es solamente porque es tu casa, es mi casa, y en mi casa mando yo, pero puede tener unas implicaciones hacia afuera y que independientemente de que sea en tu casa o no sea en tu casa, no te justifica. Porque si tú enseñas eso en tu casa, entonces tus hijos van a vivir en base a esas enseñanzas. Entonces nunca le puedes demandar a tus hijos que sean íntegros cuando tú nunca fuiste íntegro. Porque hay cosas que son lógicas pero no nos justifican. Cuando tus hijos te digan, ¿por qué embarazaste a esa muchacha? Ven acá, o sea, ¿por qué me vas a reclamar a mí eso? Si es que tú también fuiste chanchullero, chanchullera. No me vengas a criticar mis errores, porque tú también tienes los tuyos. Y ahí es donde pega duro, ¿no? Porque uno dice, pero si yo le di todo a mis hijos, yo hice todo con mis hijos, yo me esforcé por mis hijos, ¿por qué ahora me vienes a dar palo a mí? Claro, porque es que hay cosas que tú y yo debemos tener, debemos hacer, que son, aunque sean lógicas para hacerlas, tú y yo sabemos que son injustificables. Y que cuando tengamos que presentarnos de forma íntegra ante las personas y ante el Señor, entonces la cosa va a torcerse un poco. El ser cristiano implica que tú y yo debemos ser maduros en muchas cosas y entre esas también en lo que tú y yo podemos hacer, pensar o decir. El ser maduro implica esto y tú dirás, hombre, la cosa es como difícil. No, no es difícil. El tema es que a veces el cristiano se ha alejado tanto del Señor que termina ubicando versículos y acomodando situaciones respecto a quiénes somos nosotros por encima de lo que la palabra nos enseña. Yo soy de los que a mí no me molesta que en un restaurante, pronto a veces uno llega a un restaurante, ¿cuánto les pasa eso? Si me dice, dígame amén. Usted llega a un restaurante, se siente y empiecen a atender otras mesas que llegaron después y no lo han atendido a usted. ¿A cuánto le da rabia eso? Bueno, a mí no. A veces sí me paro y, vea, disculpe, pasa que me puede atender. Pero hay gente que agarra una rabia, Dios mío. Pero si yo vine primero, ¿por qué no sé qué más? Tal. ¿Crees que es lógico de pronto que te moleste? Sí, pero no te justifica andar haciendo escándalos en un restaurante porque llegaste primero. Cosas tan sencillas, ¿no? Porque de pronto el que está allá, que de pronto sepa que tú eres cristiano y está 5 mesas más lejos, no sabes por qué estás reclamando. Él simplemente te está viendo que tú estás rabioso reclamando. Y dirás tú, ve, dirá él, ve, ¿por qué este está peleando? Ya encontré al hermano Herrera peleando en un restaurante. Sí, porque no van a decir ni siquiera la justificación por qué lo estás haciendo. Discutiendo, reclamando, ¿no? Allá dicen, allá encontré al hermano peleando. Entonces hay cosas que tú y yo debemos ser, mira. Tú y yo debemos ser así. ¿Sonará un poco legalista? Puede que sí, pero la verdad no es legalista. Aferrados a la palabra, tiene que ver esto. Aferrados a la palabra. Te voy a dar varios ejemplos de justificaciones que no son lógicas, pero quiero hablarte de algo también. Es que lo que es lógico, pero no te justifica, significa que es una conducta que tenga una explicación razonable. Perdón, significa que una conducta que tenga una explicación razonable, pero no la convierte en correcta, ni te exime de la responsabilidad. En otras palabras, lógico tiene el sentido desde la emoción, la situación o el contexto, pero el no te justifica significa que no te libera de las consecuencias, ni vuelve correcta la acción. ¿Ok? Y te quiero dar varios ejemplos. Primer ejemplo, que es lógico, pero no te justifica. Me alejé de la iglesia porque me hirieron. ¿Es lógico? Claro que sí es lógico. ¿Te hirieron en la iglesia? Claro que es lógico que sientas dolor, claro que es lógico que te sientas resentido, claro que es lógico que te sientas molesto, claro que es lógico que de pronto tú sientas que estás como que, ¿y ahora yo qué hago acá? Me siento como mosca en leche.
o sea, estoy como que me siento perdido. ¿Es lógico eso? Claro que es lógico. Pero ¿te justifica que te alejes del Señor, que te alejes de tu iglesia? No. Porque quizás lo que tú has aprendido en tu iglesia es lo que tú en estos momentos has desarrollado en ti una nueva persona. Y todas las personas podemos fallar, aún en la iglesia. No dice la palabra, lo dice la experiencia. Iglesia pequeña siempre va a haber, yo no sé por qué, pero siempre hay más conflictos en las iglesias pequeñas. De pronto porque todos estamos entre todos, nos conocemos todos, ¿no? ¿Sí o no? Pero mira, nada te justifica de que tú digas, no, me voy a alejar de la iglesia por esto. Me voy a alejar de la iglesia por situaciones. Me voy a alejar de la iglesia porque me lastimaron. Me voy a alejar de la iglesia porque no estoy de acuerdo con esto. Es lógico, puede que sí. Pero ¿te justifica? No. No nos justifica. Porque mira, a veces, y te lo quiero ser claro, a veces cuando tú dices, me voy a cambiar de iglesia, entre que tú estás buscando iglesia, el diablo aprovecha eso para nunca más hacerte acercar a los pies del Señor. Nunca más. Y un cristiano maduro lo que hace es que cuando pasa algo, lo que hace es que ora. Un cristiano maduro lo que hace es que de pronto va a manejar las cosas con más cautela, con más mesura, con más tranquilidad, pero va a centrarse a orar para que el Señor le dé las cosas, las herramientas correctas y que más adelante el Señor pueda también decir, mira, te enseñé en medio de esto. Porque aún en medio de las situaciones que puedan pasar, el Señor quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos por todo, ojo, iglesia. O sea, el Señor quiere enseñarnos. Y una de las cosas que de pronto normalmente uno escucha es eso, me alejé porque me dieron de la iglesia. Y yo estoy, mira, no sé cuántas personas ha pasado por eso, pero estoy seguro que de pronto usted sabe algún caso, que entre de buscar iglesia e iglesia, nunca más volvieron a la iglesia, nunca más volvieron al Señor, nunca más volvieron a los pies de Cristo. La calle se volvió la iglesia de ellos. Nunca más. ¿Por qué? Porque empezaron a buscar cosas entre iglesia e iglesia. Y esta no me gusta, esta tampoco, aquella no me gusta, el pastor se viste feo. Y alguna cosa empiezan a buscar excusas, ¿no? Y empieza uno de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, hasta cuando tú te das cuenta, a la verdad yo amo al Señor, yo sé que el Señor me ama, yo no necesito congregarme. ¿Has escuchado esas excusas? Hay cosas que tienen lógica, pero que no nos justifican. Otra, me desgasté sirviendo solo en la iglesia. Ay, pastor, hice tanto en la iglesia, ya yo me desgasté, ya yo pasé mi ciclo. Es más, me tocó un tiempo hacer las cosas solo, no había nadie que me ayudara, no había nadie que me apoyara. Hice tantas cosas solo, pastor, que ya cuando yo vi que venía alguien más, alguien de reemplazo, yo dije, hasta aquí llegué yo. Final no va más, que se encargue otro de esta situación. Y yo te quiero decir algo, mira, el servicio en el Señor o para el Señor no tiene que ver con etapas, no tiene que ver con tiempos, no tiene que ver con nada de eso. El servicio del Señor tiene que ver con agradecimiento. Se lo decía al Ministerio de Intercesión hace 2 semanas, le decía, mira, a veces nosotros no sabemos cuántas veces en nuestro servicio al Señor ha apagado la luz. Le ha apagado a Finia. A veces nosotros no sabemos cuántas veces en nuestro servicio el Señor ha pagado las deudas, ha pagado las cuentas. Que si tú sacas la suma y la resta, tú dices, debo 3 meses para pagar este. Pero cuando tú te das cuenta, el Señor se encargó de todo. Y mira, puede que sean X o Y situaciones, pero una de ellas también puede ser que tú le sirves al Señor con pasión y el Señor conoce el corazón de su siervo. Y cuando nosotros le servimos al Señor con pasión, el Señor se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Amén. Entonces, muchas veces lo que tú haces para el Señor termina resolviendo situaciones que no tienen explicación o no tienen control en nuestra vida. Muchas veces pasa así, iglesia. Y tú le dices al Señor, Señor, ya yo me cansé de servir, esto que lo haga otro. Bueno, te voy a decir algo, quizás también estés negando bendiciones para tu vida cuando le dices al Señor, Señor, mi etapa, mi ciclo aquí se acabó, finite, no va más. El Señor es bueno, es maravilloso, es misericordioso, te ama con pasión y con locura. Pero ¿sabes qué? El Señor también abre ventanas de bendiciones, puertas, abre todo para ti en bendiciones cuando tú le sirves con pasión a Él. Cuando tú decides al Señor, mira, el Señor, yo quiero entregarte también, no solamente
parte de mi ser, o todo mi ser, sino también mi vida, mis fuerzas a ti. El Señor se encarga de bendecirlo. Hay un versículo bien interesante, un pasaje bien interesante que está en Lucas capítulo 10, versículo 40. Dice de la siguiente manera: pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Y mira, una de las excusas que en la iglesia vamos a encontrar es decir: pero yo hago todo y ajá, ¿y el resto qué? Mira lo que le dice Marta a María: Maestro, ¿no te parece injusto que María esté aquí sentada mientras yo estoy haciendo todo el servicio? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada, tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Y sabes qué es lo importante acá en esto? Es que Marta estaba preocupada en el hacer. María estaba preocupada en el ser. Cuando nosotros nos formamos en el ser, no nos va a parecer nunca una carga el hacer para el Señor. Cuando tú te preocupas en el ser cristiano, cuando nos preocupamos en el ser cristiano, nunca va a ser una carga el hacer, el servir, el dar. Nunca. Porque encontramos gozo en el dar y en el hacer, en el servicio al Señor. Entonces, cuando nosotros centramos bien los objetivos de nuestra vida, cuando nosotros nos alineamos bien al propósito del Señor Jesús, entonces las cosas cambian. Porque ya vamos a amar con pasión, ya vamos a servir con pasión, vamos a abrir esa puerta con toda la fuerza, con todas las ganas, con toda la alegría. No se me olvida ese video de Samuelito, que estaba chiquitico, que creo que fue para pandemia o unos mesecitos antes de pandemia, que Samuelito se para y dice: hoy tengo que servir, y se pone la camisa, creo que era de voluntario, ¿no? Era de voluntario, y se pone la camiseta de voluntario. Tenía como 3, 4 años, me alegra. Yo veía ese video y a mí se me salían las lágrimas de ver ese video hermoso, cómo se ponía su camiseta y salía él a servir. Mira, cuando nosotros estamos centrados en el Señor, tú y yo todos los domingos debemos pararnos así como Samuelito y decir: hoy voy a servir. ¿Por qué? Porque es un deleite servir. Pero nunca pienses que tu servicio va a sostener tu vida espiritual. Nunca pensemos eso. Porque va a llegar un momento en donde tu servicio te va a cansar, te va a desgastar. Y como no hay oración, no hay nada más que eso, entonces tú vas a decir: ya mi ciclo pasó. Ya mi ciclo pasó. ¿Qué tal que el Señor te dijera: ¿sabes qué? Ya mi ciclo pasó de bendecirte. Ya mi tiempo pasó de hacer misericordias contigo. Ya mi tiempo pasó de hacer cosas maravillosas y buenas contigo. Yo iba a darte esto, pero ya pasó tu ciclo. Ya mi ciclo pasó. ¿Tú te imaginas que el Señor hiciera eso? ¿Tú te imaginas que el Señor te dijera: ok, ya acabó tu tiempo, ya te desgastaste, que haga otro? Listo, entonces yo te dejo aquí y me voy a bendecir a otro. ¿Tú te imaginas que el Señor haga eso? Gracias, Señor, porque no lo haces. Pero ¿y qué tal si lo hiciera? ¿Tú crees que Él dijera: sabes que esto es lógico, pero yo soy Dios, no me justifica? ¿Tú crees que si nosotros analizamos desde el punto de vista lógico, tú dijeras también: yo le dejo de servir al Señor, yo dejo de buscar al Señor? Ok, el Señor diría: es lógico que yo también lo abandone a Él. Pero Él es Dios y no hombre. Y eso no lo justifica, porque Él no deja de ser Dios. La palabra lo dice: soy Dios y no hombre. Mira lo que es hermoso de Dios. Caí porque estaba débil. ¿Es lógico tener momentos de tentación? Sí, pero la debilidad no justifica acomodarnos al pecado. Segunda Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En la versión Reina Valera dice: dominio propio. Si nosotros nos ceñimos a la palabra nos dice que es lógico de pronto estar en momentos de tentación. Sí, es lógico, total. Todos tenemos momentos de tentación, todos. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos dominio propio. Y que el dominio propio nos hace entender de que las tentaciones no pueden definir nuestra vida. De que el caer en el pecado no puede definir nuestra vida. De que caigo hoy y mañana me compongo no puede definir nuestra vida. De yo otorgar, siempre me ha llamado la atención esa palabra, de nosotros otorgar licencias para hacer y deshacer. No puede a nosotros, no podemos permitir eso porque, la carne es débil. Porque aún me gusta el vallenatico y cuando yo siento eso, me empieza a brincar el pie y la cadera. ¿Sí o no? Claro, hay personas que les va a costar más los procesos,
pero no te justifica que pruebes un poquito de ellos. Es lógico que nos van a costar procesos. Cada uno en su manera, ¿no? Cada uno en su forma, cada uno en las luchas que tenga. Hay situaciones que van a costar más, sí, claro que van a costar, pero no significa que yo vaya como tabla de quesos, picando. No justifica eso. La palabra nos enseña de que tú y yo tenemos herramientas bíblicas para poder luchar contra la tentación. Que tú y yo tenemos esas herramientas. Y el cristiano maduro y la iglesia madura debe apuntarle a esas herramientas para luchar contra la tentación. Y a eso es que tú y yo debemos apuntarle. Otra excusa, no oro porque estoy pasando un mal momento. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que uno está en momentos tan difíciles que a ti no te dan ganas de nada. Y que lo único que te dan ganas es de sentarte a veces cuando quieres estar con el Señor, es sentarte de pronto en la cama, en una silla, mirando a la nada, suspirando. No sé si a usted le ha pasado eso. De pronto llora, pero las palabras no salen. Y usted está mirando a la nada, pensando en la nada, porque el dolor que está en el corazón está tan fuerte que a veces las palabras no salen. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Muchas veces me ha pasado eso. Que tú estés mirando a la nada, pensando a la nada, con el dolor en el corazón, pero que las palabras a tu Señor no salen. Hay problemas que a veces las palabras cortan, ¿no? Que cortan las palabras, o sea, hay situaciones así. Yo sé que todos las hemos vivido. Y si no la ha vivido, quiero decirle una gran verdad. En algún momento la va a vivir porque el Señor quiere también formarnos y prepararnos con esas situaciones. Pero hay momentos en donde tú abres la boca, te revientas. O sea, donde tú quieras hacer, te revientas. No alcanzas a abrir la boca cuando ya... ¿Sí o no? Y a veces hay personas, yo creo que esta iglesia no es así, pero necesito tocar esta excusa. Amén. Pero a veces las personas se alejan del Señor por pasar malos momentos, por pensar de que Dios siempre está para bendecir y no está para sostener en momentos difíciles. La palabra dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. La palabra no nos dice a nosotros de que nosotros vamos a vivir todo en bendición, pares de sufrir. No, 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 no somos como esa secta religiosa que dice pares de sufrir. No, 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 no. Nosotros somos cristianos que entendemos que en el mundo hay aflicciones, pero que hemos vencido al mundo por medio de Jesucristo también. Porque si Él lo venció, tú y yo también somos más que vencedores. Eso nos enseña la Biblia, de que en momentos difíciles tú y yo necesitamos enfrentar las cosas como deben ser y trabajar por medio de ello. Mira lo que dice Salmo 103, versículo 2. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Me llama la atención este versículo. ¿Por qué? Porque David tenía varias características cuando escribía. Y una de ellas, si usted lee los salmos, se va a dar cuenta que en varios salmos hay varios momentos en donde él se recuerda todo lo que el Señor hace por él. O él le dice, bendice alma mía, despierta alma mía, alaba al Señor alma mía. O sea, él relacionaba, él cuando oraba le decía al alma, alma, hazlo, alma. No, usted también, mi hermana. Alma, hazlo, ora. Él le decía, el salmista le decía a su alma, alma, esfuérzate también. Y si analizamos estos pasajes, quizás no sean los mejores momentos para David. Pero cuando las palabras no alcanzan, el alma está ahí también trabajando. Mira, esta palabra es bastante conocida, ¿no? Yo creo que en el oído de algunos ha escuchado esa palabra. No es que yo soy así, ese es mi carácter. Ese es mi carácter. Pues quiero decirte que una persona que no estime que el Señor puede cambiarla, tiene un carácter débil y no un carácter fuerte. El carácter fuerte no es una persona que sea rabiosa, iracunda, no, eso no es un carácter fuerte. Un carácter fuerte es una persona que sea limpia, que sea intachable, que nada lo raje, que cuando vaya a pasar por una validación del Señor y de los hombres, la gente diga, wow, esta persona es íntegra. Esta persona es íntegra. Que le pague a Finia. Amén, hermana. Esa persona es íntegra. Eso es un carácter fuerte. Que a pesar de que tú estés teniendo momentos difíciles, tú digas, esta es mi obligación, tengo que asumirla. Eso es un carácter fuerte. Esta es mi obligación, tengo que asumirla. Tu hogar es tu obligación, tienes que asumirlo.
No vayas a la tienda a buscar algo, ¿no? Y después no vuelvas. Un carácter fuerte es una persona que asume sus roles. Si tú eres una persona que ha asumido tus roles, tus responsabilidades, mana, ya usted sacó a sus hijos de la universidad, ¿no? Usted tiene un carácter fuerte porque usted asumió sus responsabilidades. Eso es un carácter fuerte. ¿Es lógico que tengas una personalidad complicada? Sí, es lógico. ¿Por qué? Porque todos venimos con situaciones, pero no justifica no permitir que Dios trabaje en tu carácter. Porque cuando tú dices que eres así y ese es tu carácter, pues sencillamente no estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros. Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Y quiero centrarme en lo primero, camina con sabios y te harás sabio. Cuando nosotros caminamos con sabios, esas excusas de que yo soy así y ese es mi carácter, empiezan a oler feo. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás con personas que te inspiran a ser mejor, que te inspiran a crecer más. Si tú dentro de la iglesia te estás juntando con personas que no están moldeando tu carácter, entonces déjame decirte que aún dentro de la iglesia te estás metiendo con necios. Pero si tú estás buscando personas que te hagan más sabio, entonces te darás cuenta que estás juntándote y estás creciendo también en tu carácter. Que estás juntándote con personas correctas y estás creciendo en tu carácter. Proverbios 13, versículo 20. Y por último, te quiero dar la última excusa. Dios sabe que lo hice por amor. Y esta es interesante porque muchas veces nosotros hacemos cosas por amor que aunque sean lógicas no nos justifican. Es lógico importar que la intención importa. Es lógico pensar que la intención importa. Pero una buena intención no siempre convierte una acción en correcta. No la convierte en correcta. Ayer hablaba con la pastora, estamos hablando varias cosas y yo decía algo que a mí me llama la atención y de pronto, ojo, quiero que usted sea maduro con lo que voy a decir, ¿ok? Una de las cosas que a mí me llama la atención es que nosotros como padres cristianos nos metamos la mano al bolsillo para que nuestros hijos vayan a fiestas, festivalen, se pierdan la vida allá. Usted dice, no es que yo amo a mis hijos, yo los amo, yo doy todo por ellos. Pero justifica que los estés llevando a una muerte espiritual y no solamente una muerte espiritual, sino una muerte eterna. ¿Y quién más les va a dar, pastor? ¿Qué hacen? ¿Robar? Pues sencillamente, si tú eres una persona íntegra, habrán cosas que en tu casa no se negocian. Que si ellos deciden en algún momento hacerlo, que sea porque ya ellos decidieron tomar ese camino. Pero que cuando el Señor a ti te pida cuentas por lo que hiciste con tus hijos, tú digas, Señor, yo fui íntegro, innegociable con mis hijos. Yo fui íntegro, innegociable. En mi casa se alabó y se bendijo al Señor. No se promovió el desorden, no se promovió la doble vida, no se promovió la sinvergüenzura, no se promovió el riesgo. Porque es que tú hasta en un concierto puedes arriesgarte y te puedes arriesgar más porque hay personas alcoholizadas. A mí me da miedo pasar. Cuando yo paso los sábados en la noche, porque por lo general paso bastante tarde con Isa en la moto, a la casa, me da miedo pasar por la Ceiba y de ahí para allá como hasta la Zapatoca. Mi hermano, eso da miedo. Usted ha pasado en la noche los sábados por ahí. Pasa uno por la Ceiba, mi hermano, eso da miedo. Yo siento que eso en cualquier momento saltan un tiro por ahí, un machetazo, lo que sea, eso da miedo. Ayer ganó el Junior, habían prendido no sé qué cosa en la calle así, eso estaba lleno de humo. A ese mundo estamos, y usted dirá, no, pero es que ese es otro tipo de sociedad, pastor. Estamos lanzando a ese mundo a nuestros hijos. Estamos lanzándolo. Yo no estoy hablando nada de pronto de lo que normalmente uno relaciona esa palabra, lo hice por amor, no. Estoy tocando algo que un poco más a la fibra de nuestros hogares. ¿Por qué permitimos eso? Pero es que a veces a mí me da cosa con mis hijos porque es que ellos dicen que se sienten como amarrados, como si se sienten amarrados por causa del evangelio, quizás lo que no le estamos brindando es un evangelio correcto. Conozco muchos hijos de cristianos y de pastores que han crecido amando al Señor y están sirviendo al Señor sanamente, porque vieron en sus padres una enseñanza del evangelio correcto. Conozco varios, lo que pasa es que de pronto a veces uno se junta con no personas tan sabias, ¿no? Con personas no tan sabias, como dice el proverbio. Entonces te cuesta reconocer quiénes han formado hijos sabios.
Pero yo sí conozco varios. No te voy a dar los nombres acá, pero ahorita si quieres pregúntame y te doy varios nombres. Después de que terminemos, pregúntame y te doy varios nombres y vaya y averigüe. Hijos de cristianos que enseñaron bien la palabra y ahora aman al Señor y nunca vieron el evangelio como carga. Entonces, cuando tus hijos ven el evangelio como carga, quizás el problema sea de que no les estamos enseñando bien el evangelio. Y el reto tiene que ver con que cada uno de nosotros tomemos la palabra, la analicemos, la estudiemos y digamos, Señor, enséñame cómo guiar a mis hijos por el camino correcto. Conozco un misionero, ya es una leyenda aquí en Colombia, porque hace parte de DINAMI, la Dirección Nacional de Misioneros, es un gringo, un señor ya muy anciano. Y a mí me rompió la cabeza que él cuando dice, estaban hablando de él, ya el señor está pensionado, solamente camina la sede de las asambleas porque ya quiere estar allá. Mira eso, siempre está cerca del entorno, ¿no?, misionero. Y me llama la atención que le estaban haciendo un homenaje y dijeron algo que le pasó a él y decía que cuando la hija se fue a casar, él dijo, yo no sé ser suegro. Voy a leer la Biblia y a buscar qué me dice la palabra de cómo ser un buen suegro. Y se leyó toda la Biblia centrado en que el Señor le enseñara cómo ser un buen suegro. Y cuando la hija queda embarazada dice, yo no sé ser abuelo. Voy a leer la Biblia para que el Señor me enseñe cómo ser un buen abuelo. Creo que estamos muy lejos, ¿no? Yo creo que si tú te acercas a ese sabio, sabio te harás. Como dice Proverbios. Si nos acercamos a esos sabios, tú también dirás, pero es que él lee la Biblia para eso. Bueno, Señor, yo voy a leer la Biblia también para que me enseñes cómo ser un buen padre, cómo ser un buen abuelo, cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen hijo. Pero Señor, enséñame. Iglesia, hay cosas que de pronto son lógicas, pero que no nos justifican. Y tú y yo debemos ser maduros para afrontar estos grandes retos que el mundo, la sociedad y también este evangelio nos demandan.